buenas noches. ¿Qué apostamos que a esta entrega de hoy van a ser muchos los que le van a agregar sus propios recuerdos? En las elecciones de 1971 quedó en evidencia que la mayoría de la ciudadanía, exigua pero mayoría al fin, se inclinaba por la continuidad de la línea dura, pero a través de otro titular del Ejecutivo. Por eso no prosperó la reelección de Pacheco Areco y el 1 de marzo de 1972 asumía su delfín Juan María Bordaberry, un productor rural que en un lapso muy breve iba a demostrar que no había nacido para político. El país seguía muy agitado. En los primeros meses de 1972, los tupamaros habían perpetrado varias acciones violentas y en la mañana del 12 de abril se produce una segunda fuga del penal de Punta Carretas y vuelven a la clandestinidad 25 sediciosos, entre ellos varios ideólogos del movimiento. 48 horas después, la jornada del 14 de abril fue a sangre y fuego. Por la mañana, los tupamaros matan al exministro Acosta y Lara, al comisario Delega, al agente Leites y al capitán de corbeta Carlos Moto. Por la tarde, las fuerzas conjuntas abaten a 4 tupamaros en una finca de la calle Pérez Omar, entre los que se encontraba uno de los líderes del movimiento, José Candán Grajales. Casi sin solución de continuidad, al allanar una agencia de publicidad ubicada en la calle Juan Poliecas y Charrúa, las fuerzas conjuntas se encontraron con la cárcel del pueblo y con los doctores Pereira Reverbel y Carlos Frick Davis, que hacía más de un año permanecían cautivos. Los tupamaros hablarían después de traición, de entrega y de un tal Amodio Pérez. Era virtualmente el fin de la guerra interna, pero se iban a abrir otros frentes. El 24 de enero de 1973, las Fuerzas Armadas se dirigen por primera vez a la población luego de una crisis de credibilidad generada por irregularidades en la Junta Departamental de Montevideo que derivan en el procesamiento de 12 ediles. El 6 de febrero renuncia el ministro de Defensa Nacional, doctor Malet, y Bordaberry lo reemplaza con el general Francese. Los mandos militares rechazan esa designación. El 9 de febrero, la Armada bloquea la Ciudad Vieja e informa que mantendrá hasta los últimos extremos la defensa de las instituciones. El día 12, luego de intensas negociaciones, se concreta el pacto de Boy-Solanza entre Bordaberry y los militares y se anuncia que las Fuerzas Armadas tendrán importante participación en los temas fundamentales de la actividad nacional. El 25 de abril, el Poder Ejecutivo pide al Senado el desafuero de Enrique Erro, acusándolo de colaborar con los tupamaros. La Cámara Alta no vota el desafuero y la de diputados rechaza una solicitud de juicio político para el mismo legislador. El 27 de junio de 1973, Bordaberry firma el decreto disolviendo el Parlamento. La Avenida de las Leyes, que así se llama la circunvalación que rodea el Palacio Legislativo, comenzó a poblarse de asombros, de oscuridades y silencios y de tanquetas militares. Así transcurrieron los momentos previos. Las Fuerzas Armadas se habían sublevado. Oíamos los comunicados y comentábamos que objetivamente tenían puntos de coincidencia con el programa de la izquierda. Al volver a Montevideo, filmé esta manifestación de apoyo a Bordaberry, pero la mayoría de la gente quería su renuncia. El presidente maniobró y pactó su permanencia en el gobierno. Uno de sus manejos fue acusar de subversivo al senador Enrique Erro y pedir su desafuero a la Cámara. Era evidente que quería distraer a las Fuerzas Armadas y hacer olvidar los comunicados 4 y 7, que habían alarmado a los sectores de poder próximos al Ejecutivo y a la finanza. Bordaberry nos decía que el Poder Legislativo le impedía gobernar, y los parlamentarios respondían a los periodistas que el problema no era solo el desafuero de Erro, sino que había un intento de someter el legislativo a la voluntad del gabinete y a la de los militares.
El desafuero de Erro no se produjo. Ni siquiera la totalidad de la bancada colorada apoyó al presidente. Entonces, Bordaberry preparó el decreto de disolución del Parlamento. El Senado fue alertado y se reunió por última vez la noche del 26 de junio de 1973. Señor presidente, hablando de todo el día de hoy, circularon persistentes rumores que luego terminaron transformándose casi en noticias, según los cuales estaría a punto de culminar, si es que no ha culminado ya, un triste proceso que finalizaría con la violación por parte de Juan María Bordaberry de sus juramentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a la libertad del público. Si eso llegara a confirmarse, como muchos nos tememos que ocurra, es corriente decir en estos casos que a Bordaberry y a sus cómplices los juzgará la historia. Y eso es verdad. Pero debe agregarse que antes, nuestro pueblo oriental de hoy, va a exigir su responsabilidad y hacerla efectiva contra el responsable del atentado y sus cómplices. Si esto llegara a confirmarse, nuestro partido nacional, se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma alienta. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República. ¡Viva el Partido Nacional! Luego del golpe de Estado de Juan María Bordaberry, los acontecimientos se precipitaron. A esa altura, varios dirigentes políticos, entre quienes se contaban Michelini, Gutiérrez Ruiz y Ferreira Aldunate, ya se habían exiliado en la Argentina. El día 30 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo dispuso la disolución de la CNT. No obstante, la Central Obrera convocó, junto al Frente Amplio y al Partido Nacional, a una manifestación en el centro de Montevideo. Tuvo lugar el 9 de julio y pocas horas después era detenido el general Líber Seregni. Entretanto, ya había estallado la huelga general y la mayoría de las fábricas y de las facultades estaban ocupadas por obreros y estudiantes.
Esta huelga, que constituyó una respuesta popular muy importante al golpe de Estado, fue levantada por una decisión de la CNT respaldada por el Partido Comunista, decisión a la que muchos todavía hoy consideran errónea. En unos instantes vamos a recorrer en titulares el periodo comprendido entre junio de 1973 y noviembre de 1980. El periodo 1973-1980 fue paulatinamente transformándose en un tiempo de prohibiciones, allanamientos, censura y autocensura, de rumores y de certezas, de soberbias, clausuras y sometimientos. Comenzaron a quemarse en silencio colecciones, fotos, bibliotecas enteras, y a recibirse y hacer circular en la complicidad del silencio cassettes y datos que llegaban desde los exilios. Muchos tendrán en la memoria, más o menos encubierta, anécdotas tragicómicas, recuerdos de vivencias o cicatrices. De aquel tiempo que hoy parece tan lejano, en que empezaron a proliferar los comercios y los kioscos en los alrededores de Punta de Rieles, de Punta Carretas y del Penal de Libertad. El 27 de octubre de 1973 se produjo una explosión en la Facultad de Ingeniería al detonar una bomba que manipulaba un estudiante que resultó muerto. Al día siguiente, el Poder Ejecutivo dispuso la intervención de la Universidad de la República y el arresto de los miembros del Consejo Directivo. El 28 de noviembre fueron disueltos el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Unión Popular, el 26 de marzo, la FEU y otros movimientos a los que el gobierno consideraba ilícitos por su ideología marxista. A continuación, Bordaberry creó un Consejo de Estado presidido por el doctor Martín Echegoyen para sustituir al Poder Legislativo. Durante esa época, Bordaberry y Juan Domingo Perón firmaron el Tratado del Río de la Plata y Uruguay estrechó lazos con los gobiernos de Geisel en Brasil y de Pinochet en Chile. Ambos presidentes de facto visitaron Montevideo y suscribieron acuerdos con Bordaberry. El 21 de febrero de 1974 fue aprobada la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, conteniendo la Doctrina de Seguridad Nacional. En junio de ese año quedó constituido el Consejo Económico y Social, órgano asesor del presidente de la República. Lo integraron el ministro de Defensa, los 3 comandantes en jefe y el nuevo ministro de Economía, Alejandro Beck Villegas. En 1976, además, se produjo la clausura de diarios y semanarios, sometiéndose a la justicia militar a sus responsables. 1975 fue designado el Año de la Orientalidad y a fines de mayo de ese año ocurrió la primera crisis entre Bordaberry y los jefes militares. Bordaberry había rehusado aceptar el ultimátum militar que exigía dar marcha atrás en la destitución de Eduardo Peyle a cargo de la presidencia del Instituto Nacional de Carnes. Esta situación estallaría un año después. En octubre de 1975 se realizó en Montevideo la 11ª Conferencia de Ejércitos Americanos y a fines de ese año se anunció oficialmente el descubrimiento del aparato militar del Partido Comunista y la detención de unas 500 personas. En mayo de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Posteriormente, Bordaberry propuso a los militares la prescindencia de los partidos políticos
y su sustitución por corrientes de opinión pública espontánea. Poco después, el 12 de junio de 1976, los militares derrocaron a Juan María Bordaberry y lo sustituyeron por el entonces presidente del Consejo de Estado, doctor Alberto De Micheli. Durante el breve mandato de De Micheli, fueron dictados los actos institucionales 1 y 2, con jerarquía para modificar la Constitución. El primero suspendió la convocatoria a elecciones prevista para 1976 y el segundo creó el Consejo de la Nación, integrado por los miembros del Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales. El doctor De Micheli renunció, según los trascendidos, por negarse a firmar el acto institucional número 4 que proscribía genéricamente a los políticos y fue reemplazado entonces por el doctor Aparicio Méndez. Durante el mandato de Méndez, se dictaron otros actos institucionales y se expusieron las ideas del gobierno sobre los partidos políticos, el sufragio universal y la reforma constitucional, dándose muy especial prioridad a la doctrina de seguridad del Estado. Estoy firmemente convencido que hay organismos oficiales a los que han ascendido por ósmosis agentes del terrorismo en una organización muy inteligente, y hay organismos de carácter internacional creados por el terrorismo para desempeñar esa tarea. Está en el concierto de la propaganda, está la organización y la sincronización, que para nosotros que somos espectadores y que también somos actores, resulta evidente un plan, un mistoférico plan preparado para atacarnos. El Uruguay, por su situación geográfica, despertó el apetito de las fuerzas comunistas, porque poniendo el pie en el Río de la Plata, llave del Cono Sur, prácticamente estaban en condiciones de ascender y descender para extenderse por toda Sudamérica. Las presiones de la comunidad internacional y en particular del gobierno de los Estados Unidos llevaron a los militares a que el 9 de agosto de 1977 anunciaran el siguiente plan: plebiscito para aprobar una nueva constitución que incluiría los actos institucionales, elecciones con candidato único en 1981, elecciones con 2 candidatos en 1986. En abril de 1980, el teniente general Luis Vicente Queirolo, entonces comandante en jefe del ejército, anunció que el plebiscito por la nueva constitución se realizaría en noviembre de ese año. Poco antes de anunciar este plan, el gobierno de facto difundía datos oficiales, según los cuales entre 1972 y 1979 habían sido liberados 2.860 sediciosos, permaneciendo en prisión otros 1.670. También se hacían públicas por ese entonces algunas decisiones que se referían al área de la educación. Por ejemplo, se prohibía en los liceos el uso de zapatos con plataforma y lentes para sol. Hacemos una pausa. El camino del exilio fue largo en el tiempo. Algunos, los más comprometidos políticamente, se fueron del país apresuradamente. A otros no les dio el tiempo o no supusieron que sus simpatías ideológicas o algún antecedente militante o algún artículo periodístico escrito mucho tiempo atrás o alguna opinión vertida en algún lado no supusieron que pudieran significarles la detención o la destitución de sus empleos, por ejemplo. Entonces, poco a poco la emigración se fue haciendo permanente. Las colas para obtener el pasaporte y las visas para los diferentes destinos entraron a formar parte del paisaje de la ciudad.
se fueron familias enteras. Y no era infrecuente ver en las terminales del puerto, de Carrasco y aún las de transporte carretero verdaderas mudanzas. Gente que se iba con todas sus pertenencias, incluyendo hasta los muebles. Otros se fueron por razones económicas puramente. Algunos con la intención de volver algún día, ayudando desde afuera. En otros casos el retorno no entraba en los planes. Por supuesto, los exiliados más notorios, los puntos de referencia de la patria peregrina, como suele llamarla el presidente Lacalle, eran las figuras políticas que desde el exterior luchaban por reconquistar las libertades. Para venir a expresar aquí, en la plaza pública, con lo mejor de nuestras ideas, con nuestra palabra más convincente, con nuestros sentimientos fraternos aflorando en cada frase, que sí que es posible construir un nuevo Uruguay, que sí que es posible mantener. Habitualmente, cuando se habla del Uruguay, se dibujan dos rasgos. Uno, se dice Uruguay es una gran prisión. Otro, se dice Uruguay es un pueblo en lucha. En verdad, entre estos dos rasgos se trazan las coordenadas de una realidad muy trágica, muy dramática, pero donde siempre ha estado presente la resistencia y la oposición popular. Desde otro punto de vista, en forma muy sintética, como puede ser esta entrevista, el Uruguay se puede señalar la dictadura uruguaya, que como la chilena y algunas otras son dictaduras originadas en un instante particular de intervención norteamericana y de reunión de las fuerzas más regresivas, se caracteriza por una nueva forma de fascismo aparecida en el continente. Han liquidado todas las formas democráticas, han pisoteado las mejores tradiciones del país, han degradado la cultura, intervenido en las universidades y establecido la prohibición del alumnado, han rebajado verticalmente el nivel de vida del pueblo y han hundido al país en la más grande crisis económica y social de toda su historia. Algunas de las cifras, no muchas, dadas por los propios gobiernos, lo atestiguan. Este año seguramente los precios subirán un 70% en el año. La moneda uruguaya, que en un instante determinado anduvo a la par del dólar o casi en el valor del dólar, en este instante linda con los 8.400 pesos por dólar. Hay 600.000 uruguayos en el exterior, pero dentro del país el gobierno confiesa la existencia de un 13% de obreros desocupados en la industria y el transporte. El Uruguay es el país de la carne, desde el punto de vista de la exportación y de la vieja imagen del país. Sin embargo, el Uruguay en el momento actual tiene de los más altos precios de carne en el mundo, falta carne, se importa carne, es decir, podríamos señalar en un conjunto de estos rasgos los niveles del descaecimiento general del país determinado por la instauración del fascismo. Su otra cara, Uruguay tiene el triste privilegio de tener el mayor número de presos políticos respecto a su pequeña población. Ya cuando estuve en diciembre, yo tuve oportunidad de expresar la profunda emoción que significaba para mí encontrarme con un Buenos Aires distinto, radicalmente distinto de aquel triste, atribulado y con miedo que en circunstancias muy dramáticas abandoné en 1976. ¿En qué medida el gobierno radical en Buenos Aires precipita una salida electoral en Uruguay? Yo diría, usted sabe que el deber de todo exiliado es no intervenir en política interna de los países que visita y que lo reciben y lo acogen y lo amparan. Pero creo que el mejor honor que le puedo decir, que le puedo hacer
al actual gobierno argentino es no hablar del gobierno radical, sino del gobierno que los argentinos se dieron a sí mismos, y que es el gobierno de todos, de los radicales y de los que no lo son. Para mí esto es lo realmente emocionante del proceso argentino, llegar a una ciudad como llegué yo en diciembre, donde nadie festejaba un triunfo sectorial, sino el triunfo de la patria entera. Sociales, son realidades históricas vivas, y estos mamarrachos son posibles solamente en imaginaciones calenturientas. Si el partido dice no, es no. Y no tengo duda de que con todos los otros partidos pasa lo mismo. No tengo la más mínima duda. En esto también vamos a hablar claramente. A mí me preguntan a veces, pero ¿quiere decir entonces que si no hay suficiente libertad cuando llega el día de la elección ustedes se abstienen? No, es absurdo. Me parece que plantear esa pregunta es una ridiculez. Porque no soy yo, no es mi partido, no es el conjunto de los partidos, no es la civilidad oriental la que dice la contestación. Es el propio aparato militar quien anuncia muy enfáticamente que habrá elecciones solamente si previamente hay un entendimiento con los partidos para modificar la Constitución de la República, introduciendo claras restricciones a la soberanía nacional, a la libertad individual y a la autoridad del gobierno legítimo y a la seguridad de los ciudadanos. Y dicen que si eso no se acepta y se plebiscita afirmativamente, no habrá elección. Pues yo digo categóricamente, nosotros, y que se tenga por notificado quien quiera huir y el que no quiera también, nosotros votaremos por no en cualquier plebiscito en que se pretenda. Por supuesto que aquí, entre los que permanecieron, también se dieron muy variadas, inteligentes y sutiles formas de resistencia. Los simbolismos del canto popular, que llegó a su máxima expresión cualitativa y cuantitativa, el humor agridulce del chicho de nuestro decalegrón, el ensordecedor mensaje de las caceroleadas, las segundas intenciones que encubrían los ritmos y los disfraces del carnaval y muchas otras formas menos populares pero muy efectivas. Todo confluyó en una soberana forma de resistencia, el resultado del plebiscito de noviembre de 1980. En un instante vamos a recordar ese episodio.